Primero hay que partir, yo parto de la idea y del entendimiento que América Latina, o lo que conocemos como América Latina, Latinoamérica, Abya Yala, Améfrica Latina, tenemos un pasado en común. Efectivamente, eso nos hace que las historias como se han tejido, ¿sí? Las historias de opresión, si bien tenemos un pasado en común, tenemos también distintas formas de entender lo identitario, lo que, bueno, Omi Winand le llaman las formaciones raciales, ¿no? O sea, los procesos de alteridad en lo que llamamos hoy América Latina. Una vez entendido eso, siempre es bueno mencionar, como nos refiere acertadamente la doctora Mónica Moreno, siempre es bueno recordar que cuando estamos hablando de conceptos como formaciones raciales o categorías raciales, o sea, el término raciales o raza, partimos de la siguiente perspectiva analítica. Primero, bueno, que la raza no existe, ya lo sabemos, es una idea, pero la consecuencia de esa idea es lo que sí existe, que es el racismo. Entonces, si nos hiciéramos, como un poco como señala Mónica Moreno, si nos hiciéramos una prueba genética, bueno, somos casi iguales, nuestro material genético es 99.9% igual, entonces las razas no existen, el racismo sí es lo que existe. Y eso es entendido como un sistema, ¿sí? No es un fenómeno, no es un tipo de discriminación, y ahorita podemos ahondar sobre eso, que pues tiene consecuencias, ¿no? O sea, distribuye o quita recursos simbólicos y materiales a unas personas, a otras no, bajo la creencia de que hay poblaciones, es decir, razas, o que el mundo está dividido en razas, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, también es importante tomar en cuenta que cuando pensamos, digamos, aquí parece trabalenguas, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Raza no existe, es una idea, racismo sí existe, es la consecuencia de esa idea, y racialización es cuando se activan estas ideas de que las razas existen, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy diciendo las personas racializadas, pueden ser personas blancas, pueden ser personas mestizas o pueden ser personas indígenas o afro, ¿sí? En ese sentido, uso en este momento el término racialización. ¿Por qué lo menciono? Porque yo sé que hay distintos foros, posicionamientos académicos y activistas, sobre todo, que usan racialización como equivalente a personas víctimas históricas del racismo, ¿no? Entonces, prefiero usarlo en el modo que les estoy señalando, por lo que a continuación o en unos minutos voy a decir. Bueno, las razas no existen, pero ahora tenemos el concepto de etnias, étnicos, grupos étnicos, conflictos interétnicos. Y bueno, yo aquí me gustaría citar a otra de mis profas, Emiko Saldívar, que tiene un texto muy acotado, pero también muy claro, donde explica cómo, pues con todas las intenciones del mundo, ¿no? Franz Boas y después Gamio como su alumno, que era su profe Boas, se elimina el uso del término raza y comienza a usarse el término etnia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque obedece a un momento histórico muy particular, ¿no? Un momento de racismo científico, donde devino en lo que conocemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial y en el genocidio por antisemitismo. También es muy conveniente decir, entonces el racismo hacia las personas blancas o el racismo No, no existe el racismo a la inversa. ¿Por qué? Porque dijimos que el racismo es un sistema que organiza sociedades enteras, moviliza, ¿no? Sociedades enteras, para distribuir recursos a unos más, a otros menos, a unos sí les pone agua, a otros no. Unas colonias, las construye en áreas, de alto peligro, otras no, etcétera, ¿no? Entonces, no existe el racismo a la inversa, pero también es válido aclarar, o vale la pena, yo creo, detenerse y aclarar
de qué pasa cuando le sucede algo a una persona blanca, algún evento, digamos, por su color de piel o por su acento o por, bueno, es una práctica de discriminación en tanto que el racismo, y esto lo explico más adelante, parte de ser, pues sí, un sistema que es histórico y que es estructural, que son dos claves como para entenderlo, digamos, ¿no? En México, quiero decir, y como mestiza, lo digo, teníamos este discurso, incluso a mí me tocó en la primaria, ¿no? En la secundaria, de que éramos una nación mexicana, se decía, sobre todo ¿no? En la educación. Éramos una nación mestiza que se reconocían como nación mestiza, pero que también esto implicaba que aseveraba que el problema tenía que ver con una lucha de clases, ¿no? Y hay unos documentos muy interesantes cuando Guillermo Bonfil, por ejemplo, va a la ONU y dice que denuncia, ¿no? En el año 81, sus documentos están en el CIESAS, por cierto, por si quieren ir a buscarlos, denuncia y dice que hay un etnocidio, pues, ¿no? Contra las poblaciones indígenas, que los estados, en este caso el Estado mexicano, estaba cometiendo un etnocidio, ¿no? Y fuera de eso, fuera del término etnocidio, ¿sí? Y aquí me voy a clavar un poco en las palabras y en el discurso. Fuera del término etnocidio, se concebía los problemas como lucha de clases, o sea, el clasismo, ¿no? Y hay muchos textos que ustedes pueden consultar o que podemos revisar donde pues se argumenta eso, ¿no? Que el problema era el clasismo y no el racismo, incluso todavía hay gente que dice eso. Pero en el 92, ¿no? Ocurre esta modificación a los artículos constitucionales en donde México se reconoce como una nación pluricultural, ¿sí? Donde se deja es de que somos una sola nación y un solo pueblo, etcétera. Y al mismo tiempo, fíjense ustedes, se modifica otro artículo que tenía que ver con las tierras indígenas que le quita su triple condición, ¿no? Que era inembargables, inalienables e indivisibles. Entonces, digamos que México entra en este discurso de nación pluricultural, pero con el levantamiento zapatista va a ser, digo, pese a que hay material como el de González Casanova, hay varios textos, digamos, que ya hablaban de que sí existía el racismo contra las poblaciones indígenas, pero es el levantamiento zapatista, ¿sí? Un movimiento, digamos, al sur del país que lo va a decir así a todo pulmón y en lo público que el racismo persiste, ¿no? Que el racismo persiste incluso en las propuestas, bueno, la gente de aquí ha de saber más que yo al respecto, con más detalle, que incluso en las mesas de los diálogos de San Andrés se mencionaba, por ejemplo, querían una educación pertinente y una educación intercultural. Ya existía el término interculturalidad, pero se retoma, ¿no? En los diálogos de San Andrés, por ejemplo. A partir del 94 donde se evidencia de que, bueno, pues pese a que sigamos siendo una nación, pese a que ya somos una nación pluricultural, que entró el Tratado de Libre Comercio, no sé qué, no sé qué, pues hay una ausencia, digamos, un vacío de política pública del indigenismo, ¿no? Que conocíamos como indigenismo, y se retoma el término de interculturalidad y se reconoce a México, bueno, como una nación intercultural con a partir de la presidencia de Vicente Fox, ¿no? A cargo. Y surge, bueno, que hay muchísimo escrito al respecto, la que se le conoce como interculturalidad oficial, es decir, una política, ¿sí? Que pone en el centro, entre muchas cosas, ¿sí? No nada más eso, es más complejo la interculturalidad, pero pone en el centro muchas cosas, entre ellos, pues la cultura, ¿no? Como su propio término lo dice. Pero aquí la cosa es que en el 2000, si ustedes, por ejemplo, revisan la CONAPO, de investigaciones, tesis doctorales, por ejemplo, que dan cuenta de las migraciones de poblaciones indígenas a las ciudades, lo que se ve es que se da cuenta, digamos, que personas, comunidades o personas que forman parte de comunidades indígenas dejaron su comunidad de origen, ¿sí?
hay segundas, terceras generaciones que ya no se les enseñó la lengua originaria, que hablan súper bien español, que ya van a las universidades y que a lo mejor en el 2000 pues no dicen que son indígenas porque no estaba bien visto por el racismo, ¿no? Que habían entrado a cierto tipo de trabajos y habían pasado por un proceso de blanqueamiento, digamos, pero seguía habiendo un maltrato, ¿no? Entonces, pues ahí la pregunta es, bueno, ¿qué pasa, no? Y aquí surge uno, entre muchos motivos por los cuales puede surgir el racismo, viene al centro, digamos, de la discusión un elemento que es el color de piel. A partir de este trabajo, de esta investigación, Perla marca un parteaguas en las discusiones sobre racismo, no solamente en México. A lo mejor van a decir, ay, pero oye, ¿cómo crees? La academia nada tiene que ver. Yo creo que esta investigación tuvo su trascendencia y fue clave, digamos, para este giro antirracista, ¿sí? Porque las preguntas que se hicieron fueron otras. Fueron preguntas que en ese momento, y que a mí me tocó escucharlas, no sé, en el 2017, se hicieron preguntas que decían, es que te estás haciendo preguntas que se hacen en Estados Unidos y que no tienen que ver con México. Bueno, ustedes sabrán que Perla, que la pueden encontrar en internet, la investigación se llevó a cabo en 4 países de América Latina, etcétera, fue conducida pues por un chicano, ¿sí? Fue conducida por un chicano, por Eduard Telles, y encontró distintas cosas, ¿no? En el caso de México, Émico Saldívar y Regina Martínez participaron ahí y encontraron muchas cosas, entre ellas, bueno, muchísimas, pero de las cuales quiero destacar, que las personas indígenas, mientras más años de escolaridad tenían, era más probable que se identificaran como personas mestizas o como personas blancas, ¿sí? En ese momento se reportó vivir mayor racismo por las siguientes razones. Primero, por hablar una lengua indígena y segundo, por color de piel. Digamos que Perla le precede a estas investigaciones como la de Proder, hecha por el Colmex, ¿no? Que dicen dónde se da, qué tipo de racismo es el que más se experimenta y en dónde se da, en qué ámbitos y en qué círculos, ¿no? Bueno, entonces 14 años antes que la investigación de Proder de Patricio Solís, Perla dijo, bueno, las personas, cuando tú le preguntas su color de piel, tienden a blanquearse, ¿sí? Sobre todo más las mujeres, y el trabajo, lo que le toma, por ejemplo, a una persona mestiza tener un trabajo con secundaria, ¿sí? A una persona indígena le van a pedir a lo mejor estudios universitarios, ¿sí? Es decir, eh, fueron datos, digamos, muy reveladores porque ahorita dan cuenta, pues, de continuidad de desigualdades estructurales que ahorita ya se hablan, no como quisiéramos, pero ya se habla, bueno, el tema de movilidad social, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayudó a entender Perla y los estudios que vinieron después, ¿no? Hubo más gente que le entró al tema. Nos ayudó a entender que primero, racismo no es igual a indígenas. Sin embargo, parece trabalenguas esto, ¿eh? Sin embargo, uno de los racismos fundamentales, cruciales, una pata del tripié es el racismo antiindígena, ¿sí? Y nos ayudó a entender que hay otros tipos de racismo, como el racismo contra personas negras o personas afro. Hay un racismo contra histórico, que para eso ha contribuido, bueno, historiadores, ¿no? Historiadores que trabajos como el de Daniela Gleiser o Pablo Yankelevich, ha habido un antisemitismo histórico en México. Un embajador me dijo, bueno, pero no es tan grave como el que hay en Francia o bueno, no hay racismos peores ni mejores, ¿verdad? Pero hay un cada día creciente racismo en contra de personas que practican el Islam en México, que está creciendo la comunidad, por cierto. Un racismo antiasiático, que también es histórico a partir del nacionalismo del siglo XX, un racismo también contra la comunidad rom o gitana. Y esto decía, no, pues hay un montón de racismos, ¿no? Como en muchos lugares, ¿no? ¿Qué nos ayuda a entender?
que hay algo, ¿sí? Que es el proyecto racial de mestizaje. O sea, el proyecto racial de mestizaje, y llamarlo así, ¿sí? Nos ayuda a comprender que, por ejemplo, que pide el blanqueamiento, sí, pero no cualquier tipo de blancos, porque si no, no tendríamos un antisemitismo en México. Es fundamental que exista un racismo antiindígena para que funcione el proyecto racial de mestizaje. Afirmativo, es correcto. Sin embargo, también para que siga funcionando parte del aceitado de este engranaje es este discurso de lo indígena, estoy orgulloso de mis raíces indígenas, somos producto de españoles e indígenas, ta, 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 ta. Entonces, el proyecto racial de mestizaje, el sujeto teleológico, que está muy acá el término, ¿no? Pero el sujeto verdadero del proyecto racial de mestizaje es un hombre, ¿no? Ahí puse un charro, es heterosexual, es católico, es blanco, pero no tan blanco, acuérdense, nacionalista, que habla español, por supuesto, con cierto acento masculino, ¿sí? Si se puede, cierto tipo de masculinidad, mejor dicho, y que bueno, podemos meternos a género y demás, que sea fornido y que no sea afeminado. Y esto, ¿qué nos ayudó este entramado discursivo? ¿Qué nos permitió? Bueno, nos permitió entender que tenemos un proyecto racial de mestizaje y que se opera con muchas, como como si fuera un pulpo con muchos tentáculos, digamos, en donde es fundamental sus piezas para que funcionen, el racismo antiindígena, el racismo antinegro y la blanquedad. Lo que ahorita, creo yo, estamos haciendo es esto, donde estamos ahorita, es una práctica antirracista que está dentro de estos antirracismos que intentan generar literacidad racial, ¿no? O sea, vámonos, no es que yo te voy a enseñar, sino que vámonos viendo cómo funciona, cómo opera, no solamente, esto es muy importante, ¿no? Literacidad racial en el sentido en que lo entiende Franz Wyndham Twain, ¿no? Esta profesora de la Universidad de Santa Bárbara, donde dice, literacidad racial no es aprender conceptos, ¿sí? Sino saber cómo operan en la práctica estos conceptos, ¿sí? De nada sirve si yo quiero referirme a la colonialidad en la ciudad de Guadalajara, si no sé cómo opera, ¿no? Cómo, en el centro de la ciudad, cómo se ve, ¿no? Entonces, estos espacios sí han ayudado, ¿no? Han ayudado a entender cómo es que funciona el racismo y cómo cambia el racismo, cómo se redefine, por ejemplo, ahorita que hay esta oleada, ¿no? De nueva extrema derecha o paleoconservadurismos o nueva derecha o neoconservadurismos, como le llamen, pero que cómo se redefinen los racismos, ¿no? Y cómo se ven los racismos, que pareciera que no, pero ahí están.